considerada la fenomenología como la corriente idealista filosófica más importante en el siglo XX, ya que por cuestiones y por puntos de vista como Husserl, él presenta que la fenomenología es la salida para que la filosofía otra vez retorne a su importancia, ya que a raíz de la importancia que trajo el método científico, esta filosofía fue echada a un lado por muchos, presentando como estudio la esencia, que en este punto sería la percepción o la conciencia, de la cual se tratará más adelante un poco más a fondo. Y de esta misma forma vemos cómo el hombre aquí no es estudiado por su ser o como se estudiaba anteriormente, aquí se estudia por su facticidad. El mundo en esta corriente filosófica no se estudia como se vio anteriormente por las propuestas de Kant, donde la percepción del mundo era totalmente distinta a la que la fenomenología propone con Ponti, donde aquí el mundo se describe solamente. Edmund Husserl, el filósofo alemán, introdujo este término en su libro de ideas llamado Introducción General a la Fenomenología Pura, de 1903. Los primeros seguidores de Husserl, como el filósofo alemán Max Scheler, influenciado por su libro anterior, Las Investigaciones Lógicas, de 1900 a 1901, proclamaron el cometido de la fenomenología, que es estudiar las esencias de las cosas y la de las emociones, aunque Husserl nunca respondió a sus intereses por las esencias. Con el tiempo mantendría que solo esas esencias de 7 estructuras conscientes y particulares constituyen un objeto propio de la fenomenología. Edmund Husserl, a partir de 1910, define la metodología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan el conocimiento para irse refiriendo a los objetos fuera de sí mismo. Este estudio requiere reflexión sobre los contenidos de la mente para excluir todo lo demás. Asimismo, Husserl llamó este tipo de reflexión reducción fenomenológica, ya que la mente puede dirigirse hacia lo no existente tanto como a los objetos reales. Husserl advirtió que la reflexión fenomenológica no presupone que algo existe con carácter material, más bien equivale a poner paréntesis a la existencia, es decir, dejar de lado la cuestión de la existencia real del objeto contemplado. Fenomenología versus formalismo. Así como Husserl puso entre paréntesis el objeto real a fin de fijar su atención en el acto de conocerlo, los formalistas también pusieron entre paréntesis el objeto real y se concentraron en la forma en que se predice. Sin embargo, Husserl, esperando aislar la señal pura, puso entre paréntesis sus propiedades gráficas y fónicas, precisamente las cualidades materiales en que más se fijaban los formalistas. Crítica. La crítica fenomenológica enfoca una lectura del texto totalmente inmanente, a la que no afecta en absoluto nada externo a ella. Todos sus aspectos estilísticos y semánticos son aprendidos como partes orgánicas de un total complejo, cuya esencia unificante es la mente del autor. Ser y significado. Para Husserl no hace falta interpretar los fenómenos a manera de ciertos juicios literarios, se nos imponen irresistiblemente. Por último, podríamos indicar como la teoría de Husserl sobre la conciencia sugiere que el ser y el significado siempre están unidos entre sí. Jean-Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo, trató de adaptar la fenomenología de Heidegger a la filosofía de la conciencia, recobrando de este modo la enseñanza de Husserl, conocido como el conocimiento está siempre orientado hacia los objetos. Para él criticó su afirmación de que tal direccionalidad fuera posible solo por medio de entidades mentales peculiares llamadas significado. Mauricio Merleau-Ponty rechazó la idea de Sartre de que la descripción fenomenológica relevara que los seres humanos son puros, aislados y con una conciencia libre. Recalcó que el papel del cuerpo activo y comprometido
en todo el conocimiento humano, y por esta había ampliado unas nociones de Heidegger destinadas a incluir en la fenomenología el análisis de la perfección. Como Heidegger y Sartre, Ponti es uno de los fenomenólogos existenciales que niega la posibilidad de situar la experiencia del hombre entre paréntesis o en suspenso de respecto a la conciencia del ser. La fenomenología ha tenido una influencia creciente sobre el pensamiento del siglo XX. Se han desarrollado interpretaciones fenomenológicas de teología, sociología, psicología, psiquiatría y crítica literal. Y la fenomenología sigue siendo una de las escuelas más importantes de la filosofía actual. Kant, en la crítica de la razón pura, diferenció entre los objetos como fenómenos, que son los objetos formados y asimilados por la sensibilidad humana, y el entendimiento de las cosas como sí o no menos, que son los objetos que no se nos aparecen en el espacio y en el tiempo, sobre los que no podemos hacer juicios legítimos. El término fenómeno tiene un significado especial en la filosofía de Kant, al poner en contraposición el concepto de fenómeno con el de noumeno. Los fenómenos, según Kant, constituyen el mundo tal como lo percibimos en contraposición al mundo tal como existe, lo que Kant llama las cosas en sí mismas. Para Kant, el ser humano no puede conocer el mundo como tal, sino a través de su experiencia con él. Lambert nació el 26 de agosto de 1728 y murió en septiembre de 1777. Fue un matemático, físico, astrónomo, filósofo de origen francés. Lambert también realizó importantes aportaciones en la teoría del conocimiento. Las consagró en su obra El Nuevo Órgano. La obra se divide en partes. En el primer tomo encontramos la doctrina de las leyes del pensamiento y las doctrinas de la verdad. En el segundo tomo encontramos la doctrina de los signos y finalmente la fenomenología. Lambert fue el primero en utilizar el término fenomenología. La fenomenología fue concebida como la doctrina de la apariencia, con la que se proponía descubrir las causas de representación ilusoria de la realidad en cuanto a fenómenos. Aspecto histórico. La fenomenología es una corriente del pensamiento del siglo XX, que nace como una respuesta a una epistemología que a su fundador le parecía insuficiente para comprender el carácter del sujeto que hace ciencia. La fenomenología nace y se desarrolla en el seno de la consideración de la crisis de la matemática y de la lógica y termina con la consideración de la crisis de las ciencias en general. Ahí se descubre la intención fundamental de la fenomenología, sobre todo teniendo en cuenta que, en el punto de partida, Husserl asume la orientación sociocultural general que hemos detectado a finales del siglo XIX, el psicologismo, y que la fenomenología en sentido estricto empieza precisamente rechazando ese psicologismo. Impacto de la fenomenología. La fenomenología tuvo gran impacto en varios campos como lo son: psicología. En esta pretendía reducir las condiciones del conocimiento verdadero a las condiciones efectivas de psiquismo, de manera tal que los principios lógicos que garantizan el conocimiento no son garantizados. Sociología. Trató de mostrar que en rigor todo saber puede deducirse de los elementos del medio social en el cual se ha elaborado. En la historia, religión, arte y literatura y en otros campos la fenomenología se expresa como una visión del mundo. Influencia de la fenomenología. En principio, constituye una etapa del pensamiento europeo, y ella misma se ha contemplado desde sus inicios como tal. Efectivamente, hay matices muy distintos entre Heidegger y Fink, Merleau-Ponty y Ricord, Positivenes. Pero subsiste algo fenomenológico común, es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural, por lo que tiene de peculiar y por desarrollarse solo en nuestros días se llama a sí misma ciencia de fenómenos. Para concluir, la fenomenología muestra la realidad de las cosas, ya que es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados. La fenomenología también es aquel estudio de los fenómenos a partir de la conciencia del humano.